Es muy, muy importante que nosotros como padres, como adultos, tomemos tiempo intencional para sembrar en la vida de nuestros hijos. ¿Sembrar qué? Sembramos valores, sembramos buenas costumbres. Los hispanos, el otro día veía un video, decía, ¿qué hacen estos hispanos con los niños? Que cuando son grandes te dicen buenos días, buenas tardes, te saludan, te miran a los ojos, te dan la mano. El otro día, bueno, hace un tiempo que mi hija conoció al papá de una de las amigas. Yo le dije, Victoria, ven a saludar al papá de tu amiga, que llegaba por ella a la casa, y ella entró y le dio la mano y lo miró y le dijo, mucho gusto. Y el papá le dijo a la hija, ¿ves? Dio la mano y miró a los ojos, como diciéndole a la hija, ¿ves que yo te estoy diciendo que así se hace? No fue tan fácil, fue un momento. Todos los que somos padres sabemos que es repetir, repetir, repetir y hasta practicar. Mi esposo muchas veces decía, a ver, deme la mano, no, que se sienta más fuerte, así se hace, muy bien. Y así estamos, caballeros formando a caballeros y mujeres formando a damas. Y no solamente eso, sino formando a una generación que venga con una cultura del reino de Dios. Y esto es lo más importante, porque cada uno puede tener su cultura en casa o en la ciudad o el país de donde venimos, pero otra cosa es la cultura del reino. Y para nosotros poder transmitir valores del reino, que ama a Dios, qué cosas le agradan a Dios y traen bendición sobre la vida de nuestros hijos, y qué cosas pueden traer maldición a la vida de ellos si ellos no corrigen esto. Y para eso la Escritura nos enseña a través de historias de personas o a través de proverbios, a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo que es el reino de Dios, lo que es importante para el reino de Dios. Y todas estas cosas van creando una cultura de reino en nuestros hijos. Y por eso nosotros los papás tenemos que ser muy intencionales. En la palabra de Dios yo veo como hombres de Dios fueron marcados por sus padres. Número 1, Samuel. Samuel, dice la palabra de Dios, que la mamá lo tuvo un tiempo con él, no lo llevaba al templo, porque ella le había prometido a Dios que si le regalaba un hijo, curaba su esterilidad, ella lo iba a dedicar. O sea, lo iba a dejar en el templo como un aprendiz del sumo sacerdote para que sirviera allí. Y como ella había hecho esa promesa, ella decidió quedarse unos años con el niño, pero ese niño fue marcado porque aunque llegó a un lugar que era el templo de Dios, los que estaban en el templo de Dios no estaban portándose bien. No eran un ejemplo para ese niño, pero ella sembró en él suficiente fe, palabra. Es más, su nombre es Samuel, que quiere decir Dios tiene oídos, y cada vez que alguien lo llamaba a él, le recordaba que él era producto de una oración contestada y oída por un Dios que mira, que suple, que hace milagros. Él mismo era un testimonio, y por eso Samuel anduvo en la presencia de Dios. Vemos también a 3 jóvenes que son llevados en medio de una época tan difícil, donde llega el imperio de Babilonia a conquistar a Israel, y son desarraigados de su tierra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se llevaban los cerebros, los príncipes, las personas que eran un activo que añadían al imperio, eran desarraigados de su tierra y llevados a otro país a aprender una nueva lengua, a aprender cultura nueva y todo costumbres nuevos y hasta religión nueva. Pero esos jóvenes que fueron instruidos en su infancia pudieron hacerle frente a una cultura que estaba lejos de Dios y decidieron mantenerse firmes a lo que ellos habían recibido, a la cultura del reino de Dios. Y hoy en día no pasa muy diferente, sobre todo aquí en los Estados Unidos, cuando nuestros hijos son invitados a salir de nuestras casas jóvenes, asegurarnos que mientras que son un barro moldeable, que podemos poner la huella del reino de Dios en ellos, podamos hacerlo. Y esta huella del reino de Dios se pone entre los 2 a los 12 años. Es esa etapa en donde el cerebro es moldeable, en donde ellos están absorbiendo y donde todavía sus oídos escuchan a sus padres. Ya después, en la adolescencia, ellos empiezan esa independencia de mente en decir, no, déjame verificar ¿qué Dios escojo yo? O si el Dios de mis padres es realmente el Dios mío. O en donde piensan a cuestionar si lo que tú les has hablado lo estás viviendo.
En la adolescencia es la etapa en donde ellos son más jueces, ¿no? Están mirando lo que dices con lo que haces. Por eso nosotros mismos tenemos que entender que es una responsabilidad que vivamos lo que nosotros estamos predicando, o por lo menos lo que decimos que creemos y que adoramos a ese Dios, que sea reflejado primero en nuestras casas.